Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Jesús le dio la instrucción a sus discípulos, dijo: por cuanto id por todo el mundo y haced discípulos. No lo estoy diciendo exactamente como lo dice la Biblia, porque dice id, ¿cómo dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces explicamos la semana pasada que le está diciendo que haga discípulos bautizándolos. Es decir, los bautizas y se hacen discípulos. Dicho de esa manera, cuando una persona se hace discípulo, comienzan a suceder cosas bien interesantes. Bueno, desde que oímos la palabra de Dios por primera vez, ¿verdad? Comienzan a suceder cosas, pero yo siento que este nivel de creyente hacia discípulo se marca muchísimas cosas que vienen a ser completamente radicales, porque una persona que es creyente, pues obviamente tiene fe y eso es bueno, agrada a Dios, pero tal vez se va limitando nada más a tener fe y ver algunas cosas interesantes, como dice: no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. O sea, mira la gloria de Dios. El que cree. O sea, el que cree se enfrenta a una situación difícil y mira la gloria de Dios en medio de esa situación difícil, y eso es glorioso. Pero el discípulo, más que ver la gloria de Dios, puede atraer la gloria de Dios. Se les quedó eso. Fíjense. Por ejemplo, un creyente ora por un enfermo. Y si es la voluntad del Señor y si tiene fe el enfermo, puede ser que sane. Pero el discípulo ya tiene autoridad para orar por un enfermo o echar fuera demonios. Y entonces él puede atraer la gloria de Dios. Eso es lo más interesante que yo puedo encontrar acá. Leámoslo. Mateo capítulo 10, verso 1. A ver, ¿quién me hace el favor, Gladys? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces quiere decir que si los que estamos acá han sido bautizados, se han constituido como discípulos, les tengo una buena noticia. Ustedes y yo tenemos autoridad para echar fuera demonios y sanar dolencias, enfermedades, dolencias. Así dice la Biblia. Yo no me los estoy casaqueando o haciéndolos sentir bien. Eso la Biblia lo dice. Entonces, esa es una característica especial del discípulo, que tiene autoridad. Fíjense, entonces, si no lo sabían, si alguien le dice: ay, mire, usted será que puede orar por mí, es que fíjese que me duele por aquí, siento una bolita que me sube y me baja, entonces usted dígale: en el nombre de Jesús, bolita, te quedas quieta. Y ya cuando le: ay, fíjese que ya no me sube y me baja, pero aquí la siento usted, pues ahorita en el nombre de Jesús, bolita, te deshaces. Y usted tiene que decir por dónde quiere que salga. Puede salir por el vómito, puede salir por el 2 o por el 1. ¿Verdad? O por llorando. Puede ser que salga por lágrimas también la bolita, pero usted le puede ordenar a la bolita, porque usted tiene autoridad. Si no lo sabía, no va a creer usted que: ay, pero le voy a decir al hermano Luis o a la hermana Olga que me ayude, porque ellos sí se mira que tienen autoridad. No, usted también. ¿Oye? Y si no ha sido, usted no ha sido bautizada, ahí nos vamos a poner de acuerdo para que entonces, mire, reciban en el nombre de Jesús la autoridad de discípulo. ¿Oye?
Ahí le vamos a explicar, ahí la hermana Olga le va a dar toda la doctrina del bautismo. Y nos ponemos de acuerdo y ahí hay un gran tanque. En mi casa hay... Así va. Bueno, pero miren pues, ¿saben qué? Nadie puede tener autoridad si no reconoce autoridad. Se les quedó eso. Nadie puede tener autoridad si no reconoce a otra autoridad mayor. Y entonces eso nos deja ver bien claro el pasaje que está adelantito, fíjense, en Mateo capítulo 11, verso 1. Porque ¿qué es lo que hace una autoridad sobre los que dirige? Normalmente, les da instrucciones. Por ejemplo, hoy la directora aquí como autoridad que yo vi que les estaba dando instrucciones a los maestros. Les dice qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, qué horas hacerlo, por qué no hacerlo. Esas son instrucciones. Entonces los maestros no pueden ser maestros, no pueden tener autoridad en el salón si no reciben instrucciones de la directora o sus coordinadores en el ejemplo, que aprovechando que hoy vi que le está dando instrucciones. Yo dije, cabal con lo que voy a enseñar hoy, dije yo. Fíjense, ¿cómo puede un maestro llegar a la clase y ser autoridad en la clase si no se sabe las instrucciones? No se puede, o si las desobedece. Ya inmediatamente le hace lo que corresponde la directora y entonces le quita la autoridad. Y Dios así es a veces con los discípulos. Si el discípulo no sabe seguir instrucciones, en primer lugar, si ni siquiera sabe escucharlas y tampoco las sigue, entonces le van a quitar la autoridad. Esa es la mala noticia. Primero lo subí a las nubes y después lo bajé. Porque alguien pues, yo tengo autoridad, usted. Pues si no sigue instrucciones. Bueno, leámoslo. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces el discípulo, una de las cualidades importantes es que recibe instrucciones de su mayor autoridad. Edward, que es experto en Android, para que no se me apague la pantalla, por favor. Realmente el discípulo, explicábamos la semana pasada que el significado de discípulo es aprendiz, alguien que está aprendiendo. Pero miren qué interesante, porque Jesús viene de una vez a sus discípulos, a sus aprendices, les da instrucciones, pero no solo instrucciones, sino que les da autoridad. Y entonces nosotros definitivamente es importante que reconozcamos que tenemos que seguir las instrucciones. ¿Cómo recibimos las instrucciones de parte de Dios? O de parte de Jesús, perdón. En estos tiempos. Por medio de la palabra. Si no lee la palabra, ¿cómo recibe instrucciones? No, sí, gracias. Miren, pues hay que leer la palabra. Y eso me lo estoy diciendo a mí mismo primero, antes de decírselos a usted, ¿va? Tenemos que leerla. Y aparte de eso, tenemos que escuchar también la palabra, ¿va? Congregarnos, escuchar, porque entonces a través que escuchamos, miren, Dios le puede hablar a uno, a la hora de congregarse, le puede hablar a la hora de la prédica. Si no le habla a la hora de la prédica, le habla a la hora del saludo, cuando saludan a los hermanos la bienvenida. Si no le habla a la hora del saludo y la bienvenida, le puede hablar a la hora de las ofrendas. Si no le habla a la hora de las ofrendas, a la hora de la intercesión. Si no, a la hora que dan los anuncios. Cabal, ¿verdad? Pero de alguna forma el Señor está listo para hablarle a uno, si no en una alabanza, en una adoración, en un canto. Ahí cabal, ¿verdad? Puchica, pero a mí muchas veces me ha pasado que cabal lo que yo necesitaba escuchar, lo termino cantando. Entonces el Señor está ahí hablando, pero está dando instrucciones, a eso quería llegar. Bueno, entonces, otra ventaja que tiene el discípulo es que el discípulo a él le explican
lo que a otros no se lo explican. Por ejemplo, las parábolas. Jesús hablaba mucho en parábolas, pero no las explicaba a todo. No hay ninguna parte en la Biblia donde Jesús se vea que ya una parábola, después de eso, ahorita les explico la parábola y la explique a todos. En ninguna, pero sí se le explica a sus discípulos, más de una. Y entonces aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar, por ejemplo, Marcos capítulo 4, verso 34. ¿Qué significa explicar una parábola? Revelación. Porque en la Biblia hay muchas cosas que la gente no las entiende y por no entenderlas hace mal uso. O sea que el oyente, si un oyente le dan la Biblia y la lee, le va a servir de entretención. Una gran parte de la Biblia se les quedó. Una gran parte de la Biblia lo va a entretener, pero no va realmente a recibir la revelación que ahí está. ¿Se la dan a un creyente? Tal vez no, tal vez sí le sirva de algo, porque obviamente si él la cree va a aumentar su fe, pero se la dan a un discípulo, la Biblia. Y entonces él, un solo pasaje, entiende diferentes cosas. Porque hay revelación para el discípulo. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahí dice, y en parábolas les hablaba, pero ahí está hablando de la multitud. Y a sus discípulos se las declaraba, es decir, se las explicaba, pues en algunas versiones estoy seguro que dice, y a sus discípulos se las explicaba. Entonces los que hemos pasado, los que tenemos ese privilegio de ser discípulos, entendemos. Miren, uno lee y dice, chica, dice uno, nunca había entendido esto como lo estoy entendiendo ahorita. Y meses o años después uno vuelve a leer el mismo pasaje y entiende algo diferente. Mire, a mí me ha pasado cantidad de veces. Pero eso solo, el que pasa es que el Señor está ahí a la par de uno, le está diciendo, mira, es que aquí lo que mi palabra dice es esto y esto. Tiempo después, es que aparte de eso también mi palabra ahí lo que dice es esto y esto y esto. Tiempo después también dice esto, porque un pastor puede estar predicando un pasaje aquí y en Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua, o qué sé yo, a la vuelta del mundo, en China, puede estar predicando el mismo pasaje con una revelación diferente. ¿Y cómo puede suceder eso? Porque eso solamente el Espíritu Santo lo puede dar a los discípulos, no se lo da a cualquiera. Si no, Jesús se lo hubiera dado a todo el mundo. Por eso es que hay mucha gente que hace mal uso de la Biblia, porque no hay revelación. No son discípulos. Primero hay que preguntarles, si quiere hablar de la Biblia, usted es discípulo. ¿Qué es eso? Le va a decir si ni siquiera saben. Si no han recibido este discipulado o en otro lado le han explicado, no saben qué es discípulo. Usted es discípulo de Cristo, habría que preguntarle a completo mejor, de Jesucristo. Porque si es discípulo de Jesucristo, hablemos, platiquemos. Porque si no, discúlpeme, puras tonterías le va a decir. Sí, porque agarran un pasaje de la Biblia y lo mal interpretan. Yo me quedo sorprendido de las malas interpretaciones que se miran en las redes sociales. Y la gente peleándose y discutiendo por un pasaje. Yo cuando leo, miro lo que están discutiendo y digo, eso no es así. Fíjense, porque ni modo, eso tal vez han llegado a oyentes, tal vez han oído. Porque la vez pasada uno que venía a jugar ajedrez conmigo, un peludito aquí, me dijo, usted, pero explíqueme cómo está eso, que fíjese que dice que a Jesús una vez lo llegaron a buscar unas personas, y dice que llegaron, le dijeron, ahí te buscan tus hermanos, tu madre, tu esposa y tus hijos, me dice, ¿cómo está eso? Me dice. Y yo, ¿qué parte de la Biblia dice así? Ahí dice, te busca tu madre y tus hermanos. ¿Y qué si le agregó tu esposa y tus hijos? Y entonces dije, si yo hubiera sido tontito, bien que le he dicho, sí, ahí es su esposa, la esposa de Jesús es la que lo estaba buscando. No, si Jesús no tuvo esposa. Yo quería saber si me estaba queriendo ver a mí, si me agarraba en esa, o es que de verdad él
piensa que tal vez así era, pero bueno, la cosa es que es muy común y él a veces va como se le llevaba como de filósofo o algo así. Estábamos jugando, trataba como hacerme preguntas de la Biblia y yo, sí, ajá. Le decía, no le respondía nada, le decía, cuando quiera venga a los discipulados, le dije, nunca vino. Porque se me va a poner a platicar con alguien que no es que uno se sienta superior, pero la Biblia nos deja ver bien claro a quiénes les explicaba las parábolas, a sus discípulos. Entonces, me quiere venir a explicar algo, para empezar tendría que ser discípulo. Para empezar. ¿Va? Pero bueno, sigamos mejor. Isaías capítulo 8, verso 16. Vamos a ver otra cosa interesante sobre los discípulos. Isaías 8:16. Aquí mire. Sí. Ata el testimonio, sea la ley entre mis discípulos. Sella. Ajá. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre mis discípulos. Miren pues, la ley se sella entre los discípulos. Sí, son todas las instrucciones. Lo que pasa es que hay una serie de instrucciones, ahí se recuerdan que ya hemos hablado acerca de eso, que hay instrucciones que las da el Padre, instrucciones que las da el Hijo, instrucciones que las da el Espíritu Santo. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros ahorita? Por eso es que las leyes cambian según el tiempo y ya explicamos un montón acerca de eso y ahí están las grabaciones. Porque la gente dice, pero mire, usted tiene que obedecer todos los mandamientos que dio el Padre a Moisés y a... No. Eso fue en aquel tiempo para ese grupo. Nosotros, si nosotros tendríamos que, la gran nombre, tendríamos que cumplir no sé cuántas, 800, no sé cuántas leyes en este caso. Pero bueno, la cosa es que nosotros recibimos, la ley se sella entre los discípulos, pero ¿qué ley es para nosotros? La ley de Jesucristo y la ley del Espíritu Santo. ¿Va? Es la que se sella entre los discípulos, es decir, entre los que somos discípulos. Las leyes definitivamente pueden servir para condenar o para absolver, es decir, dejar libre. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, cuando le llevaron a la mujer que la habían sorprendido en pecado a Jesucristo en pleno adulterio, Jesucristo aplicó una ley, pero esa ley sirvió para hacerle daño a la mujer o para dejarla en libertad. Para dejarla en libertad. Entonces la ley, lo interesante es que la ley se sella entre los discípulos, o sea, los discípulos contamos con un gran beneficio, que la ley de Jesucristo, la ley del amor, la ley del Espíritu Santo se sella en nosotros, es decir, surte efecto en nosotros, los discípulos. Entonces, ¿pero para qué? ¿Para condenarnos? No. O tal vez, pero me atrevo a decir más que no, porque su sangre derramada es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa ley, miren qué interesante. Porque en los discípulos es donde se sella esa ley. La ley de Cristo y el Espíritu Santo. Pero aquí viene algo bien interesante, siempre en Isaías, vámonos hacia adelante, capítulo 50, verso 4. Isaías capítulo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado
Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. 54 dijo, ¿no? Versión es que yo tengo una versión que dice: Jehová me dio lengua de discípulo. Isaías 54. ¿Cómo dice la de ustedes? Isaías capítulo 50, verso 4. A ver. Dice, el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Ah, sí, definitivamente. Ahí yo creo que ahí fue donde lo encontré. La cosa es que, miren, pues, cuando el discípulo tiene una gran ventaja, que el Señor muchas veces le está hablando, y especialmente por la noche. Obviamente, para darle instrucciones. A decirle: no hagas eso, no hagas eso. Visión nocturna. Tiene sueños. En lugar de pesadillas, sueños. Y entonces Dios le está hablando, le está diciendo, y muchas veces uno no entiende. A mí me ha dado cantidad de sueños que no los he entendido hasta que miro que se hace en realidad. Fíjense. Y entonces esa gran ventaja tiene un discípulo. A ver cómo dice ahí. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Esta. Miren, es increíble. Pero definitivamente el Señor está hablando, sigue hablando, pero en particular el discípulo recibe capacitación mañana tras mañana. Otra cualidad bien interesante está en Lucas capítulo 11, verso 1. Y es que yo creo que todos nosotros en algún momento hemos necesitado aprender a orar. Y cuando digo aprender me refiero literalmente. Aparte de eso, todos nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos orar. O sea que uno para orar necesita ser guiado. El Espíritu Santo va poniendo en el corazón de una persona cómo debe orar. Y entonces aquí en Lucas capítulo 11 verso 1 dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Miren qué interesante. Como también Juan enseñó a quiénes. El discípulo tiene la gran ventaja, como es un aprendiz, él también aprende a orar. Y es que saber orar es bien importante. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios. Miren, pues esto es más o menos como aquel, suponiendo que nombran a un presidente y no sabe cómo dar un discurso. Es un problema, él tiene que aprender a hablar a la nación. Entonces uno viene y se presenta delante de Dios y no puede hablar con él. ¿Verdad que hay que aprender? El discípulo aprende a orar. Entonces Jesús ahí les enseña, ¿va? Yo creo que ahí es donde sale lo del Padre Nuestro en Lucas, ¿va? Pero el asunto es que tiene esa gran ventaja. ¿Qué gran problema sería decir voy a hablar con Dios, tengo una necesidad y no sabe orar? Por eso es que el Padre Nuestro, primero lo reconoce como Padre, luego se le dice que es nuestro y pues otro día lo vamos a explicar despacio, ¿verdad? Reconoce su majestad, lo llama como santo y todas esas cosas son bien importantes a la hora de hablar con él. Miren, pues eso es como cuando uno va a hablar con una autoridad. Por ejemplo, cuando uno va a hablar uno se va a dirigir a un juez, se le dice su señorío o su señoría.
para dirigirse a él. Si le dice, mire, don Carlos, fíjese que man, lo sientan. Su señoría, excelentísimo señor juez, su señoría, fíjese que el día tal, a tal hora, que no sé qué, solo los mareros llegan ahí, sí, señor juez, es que yo no tuve la culpa, que no sé qué, no se deben hablar con él, el juez se siente ofendido. Porque sí se siente ofendido, que tanto año de haber ejercido para ser juez no es tan fácil. Tanto año de haber quemado pestañas y al final ponerse la toga y todas las cuestiones de señor juez, ¿va? Pues más o menos en el ejemplo, Dios también se va a sentir ofendido si uno llega a querer hablar con él y no sabe cómo hablar con él. Sí, podría ser, no son discípulos. Lo que pasa es que orar es difícil. Orar no es tan fácil. Puchica, imagínense qué podía hacer un juez. Podía hacer cosas importantes. Pero Dios, si a un juez cuando entra se ponen de pie todos, entonces él hace una seña que pueden sentarse. Si algún día vamos a ir a ver que ustedes vean cómo tratan a un juez, es una cosa así, le ponen alfombrita para que pueda pasar, señor juez. Imagínense, si uno va a hablar con Dios, excelentísimo creador del cielo y de la tierra. Chica, deberíamos llegar nosotros ahí tal vez. Omnipotente, rey de reyes, señor de señores. Todo. Después de eso, necesito 15 lempa, una enchilada. Tengo hambre, señor. Sí, así es, definitivamente. Imagínense que nosotros de una vez así de abusivos, de una vez, señor, apúrate porque me urge. Dame lo que te estoy pidiendo, defiéndeme. 15,000 para bañar, $15,000 de una vez. Nos necesitamos para pagar la planilla de bono 14. Así. Hay que saber orar, hay que saber hacerlo. Y miren, cuando uno está orando, de verdad, si uno no tiene la guianza del Espíritu Santo, se le acaba de qué orar. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Pero a mí sí, en algún momento me pasó. Dirija la oración, me dijeron, y yo, Señor Jesús, muchas gracias por este día que hoy estamos aquí, en este culto. Amén. ¡Uy, chica! Y todos así como que tan poquito oró, así ni modo, si uno no ha sido enseñado. Pero cuando el Señor le enseña a uno a orar, el Espíritu Santo está ahí enseñando, uno puede pasar orando horas y horas y no se le acaba de qué orar. Fíjense, pues es que como orar no es tan fácil, no. Jesús le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar, y se fue a orar así retiradito de ellos, para que no me interrumpan. Tal vez dijo Jesús, ¿verdad? Yo necesito hablar cosas muy personales con mi Creador, y se fue, ¿verdad? Y cuando regresa, bien dormidos están. Sí, si yo les digo a ustedes, a ver, quedémonos hoy aquí y oramos un rato toda la noche, les aseguro que a la 1 de la mañana... Es que orar, como uno no mira a Dios, pues, que Dios se nos apareciera aquí, que habláramos así de tú a tú, sería, ahí sí se le va el sueño a uno. Como uno no lo está viendo, puede parecer muy aburrido. Yo les he dicho a varios, ven a orar en las mañanas de los lunes. Vienen una vez o 2 veces y nunca más vuelven a venir. ¿Ves? Pero ¿por qué? Entiendo. Si sus discípulos no lo pudieron hacer una hora, ¿cómo le voy a exigir yo a estos discípulos de aquí? Entonces mejor digo yo, Señor, enséñanos a orar. Es difícil, no crean que es tan fácil, ¿verdad? Porque es más fácil decir, vamos a hacer un concierto. ¿Y a quién va a traer? Va a abrir Yoyito, oye, va a contar unos chistes y todo lo demás, y después de eso va a estar rojo. Y todos vienen vestidos de rojo. Se llena y no cabe la gente aquí. ¿Ves? Aunque cualquier hora que sea, vendrían. Si ellos, cuando hay ahí Explo, ellos desde las 4 de la mañana están haciendo cola para poder entrar. Que ahora ya han estado, yo creo que hasta yo, dice Helen, yo en la entrada, así, son bromas.
Yo en la entrada para entrar a Explo, dice. Claro, pero miren, qué bonito sería un día que haya Explo, que bueno, en vez de estar haciendo concierto y show, vamos a orar durante los 3 días. Se van, fíjense. ¿Saben? Ahí entran, por ejemplo, 5,000 personas al concierto. ¡Vamos a orar! Y comienzan a orar, les aseguro que 10 quedarán tal vez de los 5,000. O 15, no es que nadie. Todos se van, y ¡ay, qué aburrido! Fíjense. Sería bueno, se les arruina el negocio, allá nadie compra Explo para el siguiente año, no lo harían, no lo hacen. Una persona nos contó en la iglesia de que como vieron algunos jóvenes de la iglesia que se fueron a la Explo, y cuando regresó nos dijo de que había un predicador y dijo, estando ahí frente a los demás, no sé si va a ser la primera y última vez que me van a invitar, pero yo les quiero decir algo. Él tenía una hamburguesa en sus manos y se la comió enfrente de todos y dijo, esto es como ver esta hamburguesa, dijo. Y todos se quedaron así como que, ¿qué está pasando? Entonces le dijo, porque solo la disfrutan, pero ahí se queda. Estos conciertos no son para salvación, les dijo así. Y si les arruinó el negocio el otro. La gran que valoró. Aprender a orar es importante. Hechos capítulo 6, verso 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ok, entonces los 12 convocaron a la multitud de... Los 12 discípulos convocaron a la multitud de los otros discípulos. Ellos ya tenían sus discípulos. Entonces los convocaron y le dijeron, hey, ustedes, los discípulos, no es conveniente que nosotros, por servir las mesas, descuidemos la oración y la palabra. Es necesario que se nombre. Y entonces comienzan a nombrar gente para servir. Entonces para servir llaman entre los discípulos. O sea, para servirle al Señor no llaman entre los oyentes. Si llaman un oyente, es mal servicio el Señor le va a dar. Entonces, para ser siervo del Señor, no nos podemos saltar ser discípulos, porque entre la multitud de los discípulos se llaman para servir. Entonces, si alguien de ustedes ha pensado, yo le quiero servir al Señor, qué bueno, excelente, buen deseo tiene. Para empezar, tiene que ser discípulo. Y como ya vimos algunas cualidades de ser discípulo, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a ser, primero tiene que bautizarse, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a recibir instrucciones, a escucharlas. Pero no solo escucharlas, porque una cosa es aprender a escuchar. A ver, dígame, sí, dígame, mi Olga. Ajá. Y después de eso se va y hace lo contrario. No, hay que aprender a seguir la instrucción. Sí, es que escuchar es difícil, pero es más difícil hacer lo que escuchamos, porque a veces nos dan instrucciones y no nos gustan. Ese es el problema. Y Dios muchas veces nos dice, a ver, hace esto. Ay, Señor, pero eso no me gusta. ¿No tienes algo mejor para mí? A la gran dice el Señor, ¿verdad? No puede ser. Y así hay mucha gente. Los papás le dan instrucciones a los hijos, o le damos, y a veces no lo hacen. ¿Y cómo se pone un papá? ¿Cómo se pone usted cuando no le siguen las instrucciones? Dan ganas de sacarse el cincho, Pues así es Dios también. Agarra a un discípulo que le dio una instrucción y no lo hizo, le dan ganas a Dios de zafarse el cincho, y lo hace. Por eso le digo, y lo hace. Es porque lo ama. Bueno, ahora sí, pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.